Gracias. Entonces, hoy vamos a ver clasificación de ángulos. Entonces, lo primero que vamos a ver es clasificación de ángulos según su medida. Existen 5 tipos de ángulos según su medida. Está el ángulo recto, que es cuando forma un ángulo de 90 grados, que son dos líneas perpendiculares y se forma un ángulo de 90 grados. A eso es lo que nosotros llamamos ángulo recto, cuando forma un ángulo de 90 grados. Está un ángulo agudo, que un ángulo agudo es menos de 90 grados, o sea que el ángulo agudo puede llegar hasta 89,9999. Ahí se le denomina ángulo agudo, porque su medida es menor que 90 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo que está entre 90 grados y 180 grados. Entonces se le denomina obtuso. Un ejemplo de un ángulo agudo: 2 grados, 3 grados, 15 grados, 20 grados. Si yo hago 92 grados, ¿sería agudo? ¿Sí o no? ¿92 grados sería agudo? ¿Cuál es la condición para que sea agudo? Que sea menor a 90. Repito, 92 grados sería agudo. No, señora. No, porque pasaría de 90 grados. Sería un ángulo, ¿qué? Un ángulo obtuso. ¿Por qué razón? Porque un ángulo obtuso está entre 90 y 180 grados. Ahí se le denomina que el ángulo es obtuso. Por ejemplo, 178, 100 grados, 120 grados. Si yo hago un ángulo de 200 grados, ¿sería obtuso? ¿200 grados sería obtuso? No, señora. No, señor. Muy bien, Camilo. No, ¿por qué razón? Porque pasa de 180 grados. Entonces, repito, otra vez, para los que acabaron de llegar, estamos hablando de clasificación de ángulos y vamos a clasificar los ángulos según su medida. Ya definimos que un ángulo recto es cuando su medida vale 90 grados. Eso se le denomina recto. Un ángulo agudo es cuando su medida es menor a 90 grados, como 20, 30, 40, que no pase de 90. Un ángulo obtuso es cuando su medida está entre 90 grados y 180 grados. Ahorita les di el ejemplo de 200 grados. 200 grados no sería obtuso porque pasa de 180. ¿Listo? Es hasta 180. Un ángulo llano o plano es el ángulo que su medida exacta sería 180 grados. Eso es lo que denominamos ángulo llano o plano. Y por último, un ángulo cóncavo. Un ángulo cóncavo es un ángulo que está entre 180 y 360 grados. Ahí se le denomina ángulo cóncavo. Ahorita el que yo definí de 200 grados sería cóncavo. ¿Por qué razón? Porque su medida pasa de 180 y pasa de 180, o sea, es de más de 180 y menos de 360 grados. Entonces, acordémonos que cada ángulo siempre tiene vértice, lado inicial y lado final, que son las dos semirrectas. En este caso, el vértice es B, que es básicamente cuando se nombra el ángulo es la mitad, vértice B, las dos semirrectas que serían A y B. En el agudo también coloqué vértice B, dos semirrectas, A y C, perdón. En el obtuso lo mismo, vértice B y dos semirrectas A y C, vértice B, dos semirrectas A y C, vértice B, dos semirrectas A y C. Voy a hacer unas preguntitas. ¿Profe, el vértice no es con V? Está en orden alfabético, Camilo. ¿Cómo así? Ah, ¿tú te refieres aquí con lo que ve? Por la B. Yo no coloqué la letra B. Acuérdense que los puntos o los vértices se asignan de acuerdo a lo que yo quiera. Yo no coloqué B mayúscula de vértice, sino porque le puse B, A, B y C. ¿Listo? Entonces, vamos a preguntar. César, por favor me dice 150, ¿qué es? ¿Recto, agudo, obtuso, llano o cóncavo? ¿Dónde está acá 150, profe? Ah, es el primero. Porque yo lo estoy compartiendo. Pensé No, que es que es por la... obtuso, si yo pongo que es obtuso, ¿estaría bien o estaría mal? Estaría bien, ¿no? ¿Por qué? Está bien.
No, sí, Déjalo estaría bien, hablar, profe. porfa, mi amor. Déjalo hablar que le estoy preguntando. Ahorita te pregunto a ti. César, ten en cuenta las medidas. Si yo estoy diciendo que si menos de 90 es agudo, o sea, ángulos que sean inferiores a 90 es agudo, ángulos que estén entre 90 y 180 es obtuso. ¿Por qué razón? Porque si es obtuso, como lo dijo Julián, que estaría bien, es obtuso ¿por qué razón? Porque está entre 90 grados y 180. Solamente por eso. Mm. Porque si pasaría de 180, ya no sería obtuso, sino sería cóncavo. ¿Quién está por ahí? María José, porfa, dime. 25 grados, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Un agudo? Un agudo. Justifícamelo, por favor, mi amor. Buenos días, profe. Buenos días, mi amor. Señora, ¿Por qué es agudo? ¿porque era hasta 90 grados? Porque es menor que 90. Porque es menor de 90. Es menor que 90. 90 grados, ¿qué ángulo sería? Julián, 90. ¿qué ángulo sería? Agudo. No. Ah, no, recto. Recto. Perfecto, muy bien, mi amor. Repito para Gabriela o los que acabaron de llegar. Estamos viendo ángulos, clasificación de ángulos según su medida. Tenemos ángulos rectos, ángulos agudos, ángulos obtusos, ángulos llanos y ángulos cóncavos. Los estamos clasificando según la medida. En este caso, los ángulos rectos son los que miden 90 grados, los ángulos agudos son los que miden menos de 90, los obtusos son los que miden entre 90 y 180 grados, el llano es el que mide 180 fijo y el cóncavo es el que mide 180 y más de 180 y menos de 360. O sea, está entre 180 y 360. Lisca, mi amor, por favor me dices 115, ¿qué ángulo es? ¿115, mi amor? Lisca, mi amor. Sebastián. Listo. Juan. ¿Cuál es? El caso se me dijo es obtuso. ¿Es obtuso? Sí, mi amor, es obtuso. ¿Por qué razón? Porque está entre 90 y 180 grados. Muy bien. Muy bien. Gabriela, tú que acabaste de llegar, 220. Es obtuso. No, mi amor, porque no es obtuso. Porque pasa de 180 grados. Y obtuso va entre 90 y 180. Sería cóncavo. 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 Porque está entre 180 y 360 grados. ¿Listo? Ok. Cóncavo. Ya entendí. ¿Listo? Cóncavo. Aquí. Cóncavo. Listo. 345 grados en forma general, ¿qué sería? Para cualquiera que me quiera contestar. Cóncavo. 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 Listo. 2 grados, ¿qué sería? Un agudo. Un agudo, tienen toda la Agudo. razón. Agudo, ¿por qué? Porque no pasa de 90 grados. 127 grados. ¿Un qué? No, porque Un obtuso. obtuso. Un obtuso. Un obtuso, súper bien. ¿Por qué? Porque está entre 90 y 180 grados. 100 grados. Obtuso. Muy Obtuso. bien. Un obtuso. Obtuso. 18 grados. Agudo. 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 Muy bien. Agudo, pero no griten. Muy bien. Y 180 grados sería un ángulo ¿qué? Exactamente. Plano. Plano. ¿Plano o llano? ¿Plano o llano? Coloquémosle llano. Listo. Muy bien, niños. Súper bien. ¿Entendieron el concepto? Entonces, repito, para que quede como conclusión. Según la medida de los ángulos, es toca saber cuál es la medida para determinar la clasificación de ángulos. En este caso, si un ángulo, repito,
Mide 90 grados es recto. Si mide menos de 90 es agudo. Si mide entre 90 y 180 es obtuso. Si mide 180 es llano o plano. Y si mide entre 180 y 360 es cóncavo. ¿Listo? Por favor, niños. Copien. Ángulos se dividen en dos. Ángulos según su medida. Entonces, ángulos según su suma, perdón. En ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios es que la suma me dé 90 grados exacto. No ni un gradito más, ni un gradito menos. Que su suma me dé 90 grados exacto. Como por ejemplo, si ven que yo sumé los dos ángulos de acá. En este caso el ángulo A, B y C, ¿cierto? Si ustedes ven A, que es este de acá, A, el vértice B, ¿por qué coloco de segundas la B? ¿Por qué no coloco A, C y B, por ejemplo? Porque siempre la letra del vértice se pone en la mitad. Entonces, el ángulo A, B y C, que es igual a 25 grados, y el ángulo de acá, que sería, en este caso, C, B y D, que es igual a 65 grados. Si yo sumo esos dos ángulos de 25 y 65, la suma, ¿cuánto me da? 65 más 25, ¿cuánto me da? ¿Quién me dice? 65 más 90. 90, muy bien. Significa que esos dos ángulos son ángulos complementarios. ¿Por qué razón? Porque la suma me da 90 grados. La suma de los dos ángulos me da 90 grados. Ahora, un ángulo suplementario es un ángulo que su suma da 180 grados. Entonces, si yo sumo los dos ángulos A, B y C, que sería 120 grados, y el otro ángulo que sería C, B y D, que sería 60 grados, su suma, ¿cuánto me daría? 120 más 60. 120 más 60. 120 más 60, 170. No, 180. 180. 180, muy bien, 180. O sea que en este caso serían ángulos suplementarios. Repito, ¿qué diferencia hay entre un ángulo complementario? En este caso tengo que tener dos ángulos siempre. Un ángulo complementario es un ángulo que son ángulos que su suma dan 90 grados. Y un ángulo suplementario es que su suma tiene que dar, son ángulos suplementarios si su suma da 180 grados. Ahora vamos a mirar de los que tenemos acá cuál es complementario y cuál es suplementario. ¿Listo? O cuál es ninguno. ¿Cuánto da 17 más 63? 17 más 63 es... Por favor, me dicen. 17 más 63, ¿Sí? 80. 80. Muy bien, 80. ¿Son complementarios, suplementarios o ninguno? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué razón? Porque para que sea complementario, su suma debe dar ¿cuánto? 90. 90. Y para que sea suplementario, su suma tiene que dar 180. 125 más 55. ¿Cuánto me da? 125 más 55. 125 más 55. ¿Cuánto me da? 180. ¿Es complementario o suplementario? Suplementario. 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 La suma, esos dos ángulos son suplementarios. ¿Por qué razón? Profe, en los Porque dos escribiste todas complementario. Ah, no, ya no, ya no. No, no, no. Son suplementarios porque su suma da 180 grados. 180. ¿Listo? Ahora, el último, ¿son complementarios o suplementarios? ¿Cuánto da la suma? 90. ¿De qué, profe? De 34 más 56. Vean la pantalla, por favor. 90. 90. 90, ¿Pantalla por dónde favor. Da 90. 90. Yo no me... Es que Daniela está acá. No. Niños, por favor, no griten. Si es Lo hice 90 sin grados, calculadora. si es 90 grados, ¿son suplementarios o complementarios? Complementario. Porque se suma Complementario. 90 grados. Repito, para que quede en conclusión, los ángulos complementarios son los que su suma dan 90 grados y los suplementarios